¿Luego qué? ¿Y luego de esto qué? Es decir, tú decías algo claro y es cierto, la pasividad incluso de las fuerzas vivas ante lo que está ocurriendo. Estamos condenados, haciendo alusión al título del noticiero, condenados a soportar los 3 años, o ¿crees que debería existir algún tipo de levantamiento si el Tribunal Contencioso o el CNE o quien le dé la gana de seguir impidiendo la libre expresión de la gente en una votación para saber si Lazo se queda o se va? O sea, es real. Y Agustín, lo decía yo ayer en el noticiero, el problema del presidente Lazo va en escalada, porque las encuestas hablaban del 70% en negativa. Luego asomó otra encuesta del 80%. Y hoy estamos ya bordeando el 90%. Un mal aire, Agustín. Un mal aire. Lo tumba y la gente lo va a aplaudir. Sí, Nelson, el problema es que si es que nos ponemos dentro de las reglas de la democracia, Sí, si yo es que sé. pensamos democráticamente, no entendemos por qué Lazo se sostiene. No tiene buenas relaciones con el legislativo, no tiene legitimidad. Sobrevivió a una de las movilizaciones más grandes de los últimos 30 años. Si este país fuese democrático, Lazo ya no debería ser el presidente. El problema es que este país no es democrático y Lazo no se está sosteniendo por la vía democrática. Lazo se sostiene por la vía de las armas, en especial de las armas de la Policía Nacional. Lazo se sostiene porque ya no hay ese juego de las Fuerzas Armadas de la década de los 90 de dirimir si un gobierno se queda o se va. Ese juego, por una serie de factores distintos que hay cómo explicar, se perdió. Y Lazo se sostiene porque las instituciones que, como tú bien marcas, el CNE y el TCE, siguen cerrando las vías democráticas para que el país decida si es que entramos o no a una transición. Entonces, eso que quede muy claro. Lazo y el gobierno de Lazo y su gabinete han demostrado ser los más torpes dentro del juego democrático, pero por fuera del juego democrático, por los Son los más mecanismos de la hábiles. democracia restringida y el autoritarismo, han sido muy, muy eficientes. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Este país no vive una democracia plena, vive una democracia restringida, muy restringida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que dejar de esperar que la CONAIE haga todo por nosotros y nosotras. Hay que empezar a conversar. Quienes tenemos una vocación democrática, más nacional o plurinacional, popular, estamos fragmentados, estamos dispersos y no estamos generando espacios y tiempos compartidos para poner en común nuestros diagnósticos y elaborar una agenda común. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, elaborar una agenda en común. Lo segundo que tenemos que hacer es seguir presionando, sí, como tú dices, al TCE, pero también a la Asamblea Eso te Nacional. iba a decir. Sí, ¿Qué puede porque hacer la Asamblea? tenemos que reforzar la representación. La Asamblea Nacional, desde el paro de junio hubo un cambio importante. Hasta junio la Asamblea Nacional estaba más preocupada de los problemas que el mismo sistema político genera, en resolver los problemas autorreferenciales del sistema político y no estaba representando a la multiplicidad de demandas de las ciudadanías. Con el paro de junio eso cambió, la Asamblea regresó a ver nuevamente a la sociedad y hay que seguir presionando y profundizando ese proceso de que la Asamblea siga representando. Si no era porque la Asamblea activaba el 130, si no era esa jugada de UNES y de Pachacutic, la represión en junio del 2022 hubiera sido Sí. brutal y las mesas de diálogo no se hubieran abierto. Entonces hay que seguir apostando por ese juego que la Asamblea represente, porque si siguen inmersos en la lógica y en la disputa interna, nos va a seguir yendo peor. Sí, totalmente. Ojalá que así sea. Esperemos que la Asamblea también despierte un poco a esta situación, porque realmente lo que la ciudadanía quiere es soluciones. ¿Crees tú? Yo sé, no sé si esta pregunta realmente hoy tendría alguna respuesta, pero Lazo podría, porque tú decías, el presidente debería tener como una especie de reconfirmación de su apoyo popular. ¿Crees tú que el presidente tendría a estas alturas algún margen para recuperar ese apoyo popular? Yo creo que no. Verás, yo creo dos cosas. Creo que existe un pacto de ciertas élites que nos vienen gobernando desde el gobierno de Moreno, de que el país tiene que ir por esta estrategia político-económica, de que se tiene que dar el gobierno del sector comercial a los importadores y exportadores del país, que el sistema monetario tiene que ser regulado y gobernado por la banca, tal como es hoy en día, que tiene que bajar el impuesto de salida de divisas, que se tiene que flexibilizar el trabajo, que se tiene que ir hacia acuerdos comerciales, que tiene que bajar la proporción, la participación del Estado en la economía. Creo que hay un pacto de dominación ahí muy claro.
Lo que sí está en riesgo es que Lasso ya no es la persona idónea para representar ese pacto de dominación. Es decir, hay ciertas élites muy retardatarias de este país que no tienen su destino, su futuro, no se juega en este país. Les importa más el metro cuadrado en Panamá, les importa más el metro Claro. cuadrado en Miami, no les importa su destino, no se juega, su futuro no se juega en esta tierra. Y estas élites retardatarias ya saben que Lasso no es la persona que va a representar políticamente su pacto, pero el pacto no está roto. Lo que está en cuestión es si es que Lasso lo va a seguir representando o va a venir un Sonnenholzner o va a venir otra figura. Entonces creo que Lasso ya sabe que no es la persona que va a seguir recibiendo el beneplácito. Se volvió un Lenin Moreno más. De haber sido jefe de Lenin Moreno, se volvió un Lenin más. Y yo creo que no se va a arriesgar a ir a una contienda electoral nueva porque la experiencia de estos 16 meses ha sido francamente nefasta.